Ok, bienvenidos, buenos días, gusto en saludarles. Vamos a iniciar este aventurar de conocimiento y nos vamos a centrar hoy en lo que es inteligencia emocional, las bases de la inteligencia emocional para poder ir tomando buenas decisiones, siendo personas que influyen en los demás, tomando esos aspectos emocionales para trabajarlos de manera adecuada a favor nuestro. Veamos entonces acá en el esquema que tenemos la inteligencia emocional y que vamos a poder observar que son 4 virtudes las que el ser humano posee en esto de inteligencia emocional. Entonces, definamos básicamente qué es esto de una inteligencia emocional. Hoy vamos a aprender entonces a gestionar nuestras emociones, ¿sí? Una gestión de emociones. Vemos ahí en la imagen entonces que hay 4 virtudes, en la cual pues existe una autoconciencia que la vamos a ir también tomando en cuenta en relación a percibir emociones. Es una autoconciencia. Luego de esto, vemos el manejar las emociones y aquí, en esta virtud, vamos a tener una autogestión, ¿sí? Entonces recuerde, percibir emociones es una autoconciencia. Ya vamos a ver cada uno de los aspectos más detenidamente, pero ahorita quedémonos con este esquema, con esta información. Que inteligencia emocional, entonces, existen 4 virtudes, las cuales engloban el percibir emociones que traduce una autoconciencia. El manejar las emociones nos indica que debemos de tener una autogestión. Luego, vemos ahí el comprender las emociones. Esto nos indica gestión de las relaciones, ¿sí? Gestión de las relaciones va a ser comprender emociones. Luego, vamos a nosotros a trabajar lo que es conciencia social. Entonces vemos estas 4 virtudes que están acá enmarcadas en este esquema. Entonces, eh, el, eh, el tener conciencia social nos va a ir marcando precisamente el tener mejores relaciones interpersonales e intrapersonales, es decir, internas y externas. Veamos cada una de ellas entonces de manera puntual y veamos qué es esto de gestión emocional. Entonces, la gestión emocional, tu estado emocional determina tu capacidad de acción. Básicamente esto lo dijo Tony Robbins, ¿sí? Un psicólogo. Tu estado emocional determina tu capacidad de acción. Quiere decir esto de gestión de emociones, inteligencia emocional, es entonces el saber en qué estado, tomar conciencia en qué estado anímico nos encontramos y esto definitivamente será influenciado nuestra toma de decisiones. Por eso dice la frase, ¿no? Tus estados emocionales determinan la capacidad de accionar, la capacidad de toma de decisiones. Sin duda, una buena gestión emocional podrá aportar grandes beneficios, no solo a uno mismo, sino también al entorno, es decir, a donde uno está, donde uno crece. Y esto pues puede también tener noción en cómo vamos creciendo nosotros, cómo vamos a hacer, vamos a tener, crecer con, con un padre o una madre que gestiona su mundo interno, ¿sí? De forma eficaz y sana, es muy beneficioso. Es decir, esto nos va a preparar a nosotros en un futuro para poder tener esa relación, esa gestión de emociones, esa gestión emocional hacia lo que son nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros familiares. Es decir, acá se van a beneficiar no solo mi persona, teniendo esta gestión de emociones, teniendo inteligencia emocional, sino también se va a beneficiar mi entorno, mis padres, mis familiares, mis vecinos, mis amigos y por supuesto yo, ¿sí? Entonces, vamos acá a tener algo bien interesante como nuestro mundo interno pues se transforma de una forma eficaz y sana. Entonces va a ser muy beneficioso para cada uno de nosotros convertirnos en líderes que dominan su juego interior y logra empatizar con su equipo
y marca la diferencia. Veamos entonces lo interesante que es esto de gestión de emociones, una inteligencia emocional. ¿Cómo aprendemos entonces a marcar la diferencia? ¿Cómo es que esto de la inteligencia emocional nos involucra, nos ayuda a ir creciendo como personas que somos? Y pues de esa manera vamos a lograr empatizar con cualquier grupo y vamos a marcar la diferencia como personas. Ser si usted de repente quiere ser un deportista destacado, pues también lo puede lograr. Saber generar a voluntad estados emocionales de alto rendimiento tendrá a su disposición uno de los resultados del éxito. Pero ¿cuál es la clave de una buena gestión emocional? Si usted me dirá, bueno, ¿qué es esto de gestión emocional? Pues gestión emocional es determinar un buen estado anímico, es decir, un estado emocional adecuado para tener una capacidad de acción. Eso es básicamente gestión de emociones. Tomar conciencia del estado emocional en que me encuentro para tener la capacidad de tomar mejores decisiones. Luego de esto, según el especialista Daniel Goleman, a quien se le atribuye la habilidad de de podernos entrenar en esto de la inteligencia emocional, porque es Daniel Goleman el creador de lo que es la inteligencia emocional. Esta habilidad debe de ser entrenada de forma constante hasta que se convierta en una función normal y habitual para el individuo. Es decir, debe ser una preparación constante para nosotros poder encontrar resultados. Esto no tiene que quedar en la superficialidad, no tiene que quedar de una manera superficial, porque si queremos definitivamente encontrar resultados, tenemos que ir en búsqueda de ellos. Es decir, tenemos que tomar buenas decisiones y tenemos que tener esa claridad de pensamiento. Porque Daniel Goleman nos indica que esto debemos de entrenarnos constantemente. Entonces, esto nos quiere decir que la inteligencia emocional podemos lograr ser nosotros inteligentes, emocionalmente hablando. La pregunta acá sería, ¿será usted bastante inteligente emocionalmente? ¿Estará preparado y consciente usted de sus emociones? Veamos entonces, y luego esta pregunta usted la podrá responder precisamente con estas 4 virtudes que vamos a abordar. Entonces, convertirse en una persona inteligentemente emocional, pues garantiza el tener una función adecuada en cuanto a nuestras relaciones. Entonces, la gestión emocional es una parte de las funciones desarrolladas por la inteligencia emocional. Veamos. La inteligencia emocional se puede dividir en 4 funciones básicas. Entonces, acá las vamos a llamar dimensiones, de esas 4 dimensiones básicas que se retroalimentan entre sí. Y así, pues, aunque la piedra angular es sin duda alguna la primera de ellas. Es decir, una base fundamental. Por eso el tema es la base de la inteligencia emocional. Algo bien básico de este tema es precisamente tener, el tener claridad de que la autoconciencia, esta es la primera función entonces, la autoconciencia ¿de qué? Tener autoconciencia de qué. Y aquí es donde estamos precisamente marcando esto de la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, veamos lo interesante, ¿no? Que se nos plantea acá en este esquema de la inteligencia emocional, ¿sí? Que la primera virtud, entonces, es autoconciencia. Y esto de autoconciencia es percibir emociones, ¿sí? Percibir emociones es la autoconciencia. Pero ¿a qué se debe o a qué hace relación esto de percibir emociones? Hacerse autoconsciente. Esto de la autoconciencia es tener una autoobservación, observar la capacidad de tener conciencia en pensamientos. Esto de la autoconciencia es tener la capacidad de observarse, tener una autoobservación, pero autoobservación ¿de qué? De pensamiento, ¿sí? Tener conciencia de lo que pienso.
También tener conciencia de mis emociones, ¿sí? De cuáles son mis emociones aquí y ahora. Luego, también tomar conciencia de lo que es mi fisionomía, observar mi fisionomía, porque mi postura manda mucha información a los demás, a los que me rodean. Entonces, la primera virtud para tener una inteligencia emocional, como estamos abordando el tema de las bases, ¿sí? Las bases para la inteligencia emocional, vemos entonces que la primera virtud de las 4 que vamos a abordar es autoconciencia. ¿Autoconciencia de qué? Es un autoobservarse. Autoobservarse en pensamiento. ¿Cuáles son mis pensamientos? Una autoobservación de emociones, mis emociones aquí y ahora. ¿Qué estoy sintiendo ahorita? ¿Cuáles son mis emociones ahorita? ¿Sí? Y luego tomar conciencia de mi fisionomía, es decir, de mi postura. Debe de ser erguida con el mentón hacia arriba, vista hacia el frente, ¿sí? Esta postura a mí me garantiza una postura de excelencia, ¿sí? Una postura de excelencia que me va a hacer a mí consciente, tener una autoconciencia. Y, por ende, pues también voy a obtener resultados para tener gestión emocional. ¿Y qué es la gestión emocional? Es precisamente esa habilidad que debemos de ir entrenando constantemente para que se convierta en una función normal y habitual para nosotros. Entonces, gestión emocional es tener una gama de opciones, tomar conciencia de mi estado emocional para tener la capacidad de acción, para tener la capacidad de tomar decisiones. Eso es gestión de emociones, ¿sí? Entonces, la autoconciencia es la primera función en donde comienza el entrenamiento para nosotros. Se trata de observar de forma constante, ya le decía, los pensamientos, las emociones, ¿sí? Esta observación debe de ser libre de juicios y de contenido para la culpa o la rabia, ¿sí? No tenemos que tener estas nociones de prejuicios, tenemos que tener esta conciencia libre de juicios, ¿sí? Se trata simplemente de darme cuenta, se trata de ser consciente de aquello que transita en mí, ¿sí? No existe gestión de las emociones ni propia ni ajena si antes no hacemos consciente dichas emociones. Tenemos que ser conscientes de lo que sentimos, ¿sí? De esas emociones. Ya hemos ido platicando un poco de ello para poder saber cuándo es una emoción y cuándo es un sentimiento. Recuerde que una emoción es algo pasajero, ¿sí? Una emoción es algo aquí y ahora, sucedió y se acabó, ¿sí? No trasciende. Pero un sentimiento es cuando ya trasciende una emoción. Un sentimiento ya es más profundo, ya es más arraigado. Pero aquí estamos viendo emociones, gestión emocional. Son esas situaciones fugaces, inherentes del ser humano, porque nosotros como seres humanos venimos con esa situación, con esa predisposición a tener estas emociones. Es decir, estamos abiertos a sentir y es muy normal sentir ira, cólera, rabia, emoción, ¿sí? Son emociones, el miedo también, la alegría, ¿sí? Ahora, cuando se transforma en un sentimiento, esto ya lleva más profundidad. Esto ya nos hace que eso se convierta y pase días con esa emoción que se convirtió en un sentimiento porque nos quedamos aferrados a ella. Ahí no estamos gestionando de manera adecuada. Ahí no estamos siendo inteligentes en relación a las emociones. Entonces, vemos acá que cuando tenemos esta toma de conciencia, debemos de tomar unos segundos para reflexionar y realizar una toma de decisiones mucho más madura, consciente y eficaz. Entonces, el tener el tener autoconciencia nos ayuda a tener conciencia de dichas emociones. Para ello, podemos preguntar de forma constante, ¿qué emoción es la que estoy sintiendo ahorita? ¿Qué me emociona ahorita? ¿Sí? ¿Este pensamiento tiene utilidad para mí en este momento? Recuerda que estamos viendo autoconciencia, hacerse
una observación a nivel cerebral, es decir, a nivel pensamiento y a nivel emocional. Esa emoción que estoy sintiendo a nivel emocional, ¿es buena para mí? ¿Este pensamiento tiene utilidad en este momento para mí? Preguntarse esto, pues, como estas etapas nos centran y nos devuelven el momento presente. Practicarla en adelante será muy útil. Entonces, si usted quiere tener esta autoconciencia y entrenarse en este aspecto de inteligencia emocional, es importante que debemos de tener en cuenta el hecho de que tenemos que visualizar qué pensamientos, es decir, sentir y darme cuenta de lo que estoy pensando ahorita. Y luego de las emociones que estoy sintiendo. Y ahí empiezo yo a tomar control de mis emociones, ¿sí? Y no que mis emociones controlen mi sentir, mi pensar, mi actuar. Y no sufrir ese secuestro emocional que muchas veces somos víctimas. Sufrimos muchos secuestros emocionales, ¿sí? Debido a que no gestionamos adecuadamente nuestras emociones y no tomamos buenas decisiones. Entonces, autoconciencia, primera virtud, tomar autoconciencia. Luego viene la autogestión. ¿Y qué es esto de autogestión? Ahí lo podemos observar como manejar las emociones, ¿sí? Ahí en el esquema que vemos en pantalla dice el color amarillo, manejar las emociones. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Perdón. Perdón, gracias. ¿Qué tenemos que hacer acá? En autogestión. En autogestión es una vez que hemos detectado la emoción que transita por nosotros en un segundo, pasa entonces esto de gestión. Dicha emoción para que ésta no termine por desbordarnos y que nos lleve a realizar una acción de la cual luego nos podamos arrepentir. En esta gestión debemos tomar unos segundos para reflexionar y realizar una toma de decisión mucho más consciente, eficaz y madura. Cuando somos presos de los impulsos, damos vía libre a nuestro cerebro más primitivo, el reptiliano. ¿Se recuerda de esa parte, no? De que tenemos tres tipos de cerebro, el reptil, el límbico y el córtex. Entonces, cuando no tenemos una autogestión, le damos paso a este cerebro reptiliano a que secuestre los otros dos cerebros y que tome decisiones agresivas, de que tome decisiones de manera imprudente, ¿sí? Entonces, ahí es donde este cerebro más primitivo, que es el reptiliano, viene y toma las decisiones. Pero no olvidemos entonces que los seres humanos del siglo XIX, es decir, el recién pasado, estamos en disposición de gestionar de forma útil pensamientos y emociones. Entonces, no permitamos que nuestro cerebro reptiliano tome las riendas de nuestras emociones. Cuando autogestionamos, tenemos ese control, tenemos esa tranquilidad, tenemos ese respiro y somos conscientes. Y por ende, tomamos mejores decisiones cuando tenemos autogestión. Entonces, la autogestión nos va a ir ayudando a no dejarnos llevar de ese rapto emocional, que el sistema límbico y el córtex sea raptado, sea secuestrado por el reptil y que vivamos agresivos, ¿sí? Eso no es tener autogestión. Tener autogestión es hacernos conscientes de lo que está pasando, ¿sí? Tener una gama de opciones para tomar la mejor, ¿sí? Tomar la mejor. Entonces, gestionar significa tener opciones de respuesta ante un acontecimiento, ¿sí? Tengo un acontecimiento y gestiono entonces. Es decir, respiro profundo y veo qué opciones tengo para poder responder ante ese estímulo. Y de esa manera, nuestro cerebro reptil no secuestra al límbico ni al córtex. Y entonces ahí tenemos esta autogestión. Entonces, debemos de entrenarnos constantemente en esto. Ok, ya vimos dos virtudes entonces, lo que es la autoconciencia
¿sí? Que es tomar una observancia de lo que pensamos, de lo que sentimos y nuestra fisionomía, que es importante cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos proyectamos hacia los demás y cómo nos proyectamos por medio de nuestra fisionomía, por medio de nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo emite un lenguaje, ¿sí? Porque si estamos de repente así todos cabizbajos, nuestro mensaje es de depresión, de desánimo, de desaliento. Pero si nuestra postura, por lo contrario, es erguida, pecho ensanchado, ¿sí? Pecho ensanchado, tampoco exagerado, ¿no? Tampoco exagerado. Pecho ensanchado, barbilla levantada, vista al frente. Esa postura es de excelencia, ¿sí? Es una postura de excelencia que me garantiza a mí estar preparado para cualquier situación. Luego, la autogestión. ¿Qué es autogestión? No dejarse llevar o no sufrir esos raptos, esos secuestros emocionales, ¿sí? Que de repente respondemos de manera agresiva y luego nos arrepentimos. Es como cuando decimos, híjolas, no le hubiera contestado así, le voy a pedir disculpas, ¿sí? Ahí, entonces, para evitar ese rapto emocional, tenemos que tener una autogestión. ¿Qué es autogestión? Tener varias opciones para poder tomar la adecuada, ¿sí? Tener varias opciones para tomar una decisión adecuada. Ok, sigamos con la tercera virtud. Recuerde, el tema, bases de la inteligencia emocional. Ya vimos dos de ellas, autoconciencia y autogestión. Ok, ahora veamos que ya examinamos nuestro interior. Ya vimos cómo prepararnos ante una situación, teniendo autoconciencia de pensamiento, emociones y fisionomía. Y luego la autogestión, ver cuáles son mis opciones para tomar una mejor. Ahora veamos y nos proyectemos hacia afuera de nuestro ser, ¿sí? Hacia afuera de nuestro ser. Estas dos virtudes fuera de nosotros es conciencia social. Y esto de conciencia social la vamos a ir entendiendo como comprender las emociones, ¿sí? Conciencia social, comprender las emociones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿O en qué radica esto de la conciencia social? Cuando de forma consciente practicamos la autoconciencia y la autogestión, es decir, se recuerda que al principio dijimos de que estas cuatro virtudes son interrelacionadas, es decir, una propicia a la otra. Ya tomé entonces conciencia, una autoconciencia de mí. Ahora empiezo a tener una gestión, ¿sí? Una autogestión, una autoconciencia de mí mismo. Una autogestión es tener varias opciones. Ahora, ya tengo autoconciencia, ya tengo autogestión. Ahora, esto me prepara para tener una conciencia social. Consiste prácticamente en practicar la autoconciencia y la autogestión. Entonces nace una nueva dimensión de observación humana. Ahora también somos capaces de tener plena conciencia de los sentimientos que transitan por las personas de nuestro entorno, de nuestro alrededor. Entonces, aquí abrimos una puerta a la percepción de lo que le pasa al otro y logramos empezar y empatizar con ella, ¿sí? Entonces, la conciencia social es poner en práctica el autoconocimiento, la autogestión, para poder empatizar, ¿sí? La palabra empatizar quiere decir ponerme en lugar de la persona, ver qué está pensando, ver qué está sintiendo. Por eso se llama conciencia social, ver que no soy yo el centro del mundo, que no soy yo el centro del universo, sino que hay otras personas que están a mi alrededor y que conviven conmigo, llámese papá, mamá, hermanos, sobrinos, tíos, son todas las personas que me rodean. Eso es la conciencia social, ¿sí? Entonces, tengo ahora esa capacidad de tener la conciencia y de darme cuenta de los sentimientos, ¿sí? Sentimientos que transitan por los demás, ¿sí? Eso es la autoconciencia. Y eso me hace a mí ser empático, llegar con los demás y, como se dice, ¿no? En buen chapín, echarles una mano.
porque ya soy consciente de que necesitan de mi persona, que necesitan ese apoyo, que necesitan ese aliento, que necesitan esas palabras para salir adelante, porque ya soy consciente en primera instancia, tengo autoconciencia, gestiono mis emociones de manera adecuada y me proyecto entonces a tener una conciencia social. Tercera virtud, conciencia social. Y acá entonces esta coincide con lo que estamos viendo acá, con lo que es precisamente comprender las emociones. ¿Sí? Tercera virtud. Cuarta virtud, ya con esto pues vamos cerrando este capítulo de las bases de la psicología, bases de la inteligencia emocional. La última es entonces, y vemos acá que nos seguimos proyectando hacia los demás, porque ya vimos las dimensiones interiores, que es autoconciencia, autogestión, ya vimos también la primera de la dimensión social, que es precisamente esto de conciencia social, comprender las emociones. Luego, después de que ya las comprendimos, las utilizamos, utilizar las emociones, y a esto es gestión de relaciones. Utilizamos entonces estas emociones y gestionamos las relaciones. Utilizamos la conciencia social y ya luego nos relacionamos. ¿A qué se debe o a qué quiere decir esto de gestión de las relaciones? En este punto, estas disposiciones de gestionar de forma eficaz las relaciones con los demás a partir de unas acciones verbales y no verbales. Imaginar un líder que se da cuenta de los conflictos personales que arrastran uno de sus trabajadores y pues decide hablar con él, analizar una labor de acompañamiento que será apreciada por el trabajador, impactando de forma directa en su lealtad hacia la empresa. Un marido, por ejemplo, ¿no? Que percibe el malestar de su mujer debido al poco tiempo que pasan juntos y decide sorprenderla con un fin de semana de retiro romántico, ¿no? En un spa, con una cena. Entonces, definitivamente acá se va a poder observar una gestión de relaciones bastante adecuada. Por ejemplo, usted ya tomó autoconciencia de pensamiento, de emociones y de su fisionomía. También ya por esto mismo de la autoconciencia, tomó autogestión, es decir, vio las opciones que tenía para responder a ese estímulo, a ese enojo, a ese malestar. Luego ya tiene una conciencia social, es decir, ya va a practicar la autoconciencia y la autogestión. Viene la conciencia social, empieza usted a darse cuenta de lo que sienten los demás, de los que están a su alrededor. Ya se dio cuenta de que hay problemas, ya se dio cuenta de que están distanciados. Entonces, viene y aplica la gestión de relación, es decir, empieza a platicar con esa persona con la que estaba alejado y empieza a conversar y le ofrece su apoyo. Ahí vemos entonces la gestión de relaciones, ¿sí? Es entonces tener esa virtud de poner en práctica las tres anteriores, las tres dimensiones anteriores, las tres virtudes: autoconocimiento, autogestión, conciencia social, para mejorar las relaciones. Recuerden que gestión es tener opciones de mejorar. Mejorar las relaciones es seguir relacionándome de manera adecuada, ¿sí? Poner al servicio mis capacidades hacia los demás. Marcar hasta cierto punto la vida de las personas, influyendo en las personas de manera positiva, ¿sí? Entonces, no cabe duda que los incontrolables beneficios, ¿sí? Los incontables beneficios de poder practicar gestión de emociones, pues es grande, ¿sí? Es grande estos beneficios. Por eso estamos hablando de inteligencia emocional. ¿Qué tan inteligentemente emocionales somos? ¿Gestionamos nuestras relaciones adecuadamente? ¿Somos personas eficaces en cuanto a tener un pensamiento que concuerde con lo que es esa emoción para luego tener una fisionomía, una postura adecuada? Es decir, pensamiento, sentimiento y acción van relacionados. Tienen que estar relacionados para que nosotros encontremos resultados de mejoría en nuestras relaciones, ¿sí?
para que tengamos entonces un éxito en la vida, ¿sí? Tenemos que entender o tenemos que visualizar que esto de la inteligencia emocional nos va a garantizar a nosotros obtener resultados magníficos en nuestro vivir, en nuestro diario vivir. Entonces, le decía que es bastante incontables los beneficios de poner en práctica una buena gestión emocional. De esta forma, dejamos de ser barquillos de papel que van por el océano, ¿no? Somos como, de repente, cuando tomamos este trabajo y nos entrenamos en inteligencia emocional, dejamos de ser esos barquitos que cuando usted los hace de papel y los tira en el agüita, en el río, en el charco, se van. A donde le diga el agua, ahí se va, ¿sí? Entonces, tener esta práctica de gestión emocional nos garantiza precisamente el dejar de ser estos tipos de barcos que van a donde el océano le dice. Van de un lado a otro dependiendo de los factores, de los externos, de la gestión emocional, toma el timón. Cuando nosotros practicamos gestión emocional o realizamos esto de inteligencia emocional, tomamos el timón de nuestra propia vida y comprendemos de que no existe un enemigo, ¿sí?, fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. El enemigo no está fuera de nosotros, ¿sí? A ver, si nuestro enemigo, nosotros, lo tenemos internamente, nos van a hacer daño muchos. Pero si no tenemos ningún enemigo dentro, no va a haber enemigos fuera que puedan hacer daño, ¿sí? ¿Cómo evitar quitarnos ese enemigo que nos hace daño? Con inteligencia emocional. Estas 4 virtudes que usted ya conoció, que trabajamos hoy, son una herramienta fundamental y eficaz. Es un fuego interior que usted está conociendo, es un fuego interior que usted, si quiere, lo puede aumentar. ¿Cómo? Trabajando estas 4 virtudes, ¿sí? La inteligencia emocional es eso, es un fuego que le ayuda a usted y a mí, si nos entrenamos correctamente, a tener mejores relaciones, a tener conciencia social, a tener un control de lo que sentimos, a partir de saber qué pienso, qué siento y qué actúo, ¿sí? Ahí es donde radica precisamente el evitar tener enemigos dentro. Por ejemplo, usted se deja llevar de lo que le dicen. Si le dicen a usted que es malo en algún aspecto, por ejemplo, que su tarea está pésima, que no sirve, o se deja llevar de que es usted un excelente estudiante, ¿sí? Entonces, acá la respuesta es no creerse todo lo que le digan, ¿sí? No creerse todo lo que le digan, porque si usted se cree de que no sirve, pues va a estar todo el tiempo creyendo de que no sirve para nada. Si usted se cree de que es muy bueno en todo, pues no va a conocerse realmente a usted, no va a conocer sus límites, ¿sí? Entonces acá la clave es tener una estabilidad emocional, ¿sí? Creer en sus capacidades, ¿sí? Saber cuánto puede hacer y cuánto no puede hacer. Es decir, saber que es capaz, pero saber también que tiene limitantes. Y ahí le garantiza entonces este crecimiento, ¿sí? Entonces, hay que practicar, practicar y practicar hasta que la observación de los pensamientos y sentimientos se convierta en un hábito, ¿sí? Estas 4 virtudes practiquémoslas en casa, practiquémoslas con todos. Primero, hagámonos autoconscientes. Autoconscientes en pensamiento, en emociones y en mi fisionomía. Aquí y ahora, ¿qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cuál es su postura? ¿Qué mensaje está enviando usted a los demás con su postura? ¿Una postura de excelencia o una postura de desgano? ¿Sí? Yo esperaría que usted de aquí en adelante, si no lo ha hecho, hágalo, practique una postura de excelencia. ¿Cuál es la postura de excelencia? Que a la hora de que usted la practica constantemente, le prepara para cualquier eventualidad, ¿sí? Postura de excelencia. Mentón arriba, vista al frente, pecho abierto, pecho erguido, ¿sí?
Y ahí usted se empieza a proyectar. Esa es la posición de excelencia. Esa posición le manda un mensaje a su cerebro diciéndole que usted está preparado para cualquier eventualidad. Luego, una gestión emocional es, desde esa postura de excelencia, usted se da cuenta que tiene varias opciones para poder responder de mejor manera a los estímulos, a las molestias. Su forma de pensar cambia. Luego se puede proyectar usted entonces a tener una conciencia social, saber que los demás están ahí y que importan, ¿sí? Identificarse con ellos. Luego, gestión de relaciones, brindar apoyo a los demás, acercarse a esas personas, no distanciarse más, ¿sí? Practicando estas 4 virtudes, usted va a poder tener una buena relación y va a tener éxito garantizado, ¿sí? Bien, chicos, básicamente entonces, hasta acá nuestro tema de lo que es inteligencia emocional, bases de la inteligencia emocional. ¿Ok? Ever, Larios, ¿alguna pregunta acerca del tema? No, profe, todo claro. Ok, entonces recuerde, esta clase fue grabada desde su inicio y recomendarles el poder conectarse de manera puntual a la hora que se le indica, ¿verdad? Para poder ir avanzando. Y pues si por alguna u otra causa no se puede conectar a la hora indicada, no se preocupe, la clase pues quedó grabada de principio a fin y pues siempre está ahí puesta en Classroom en un par de horas, básicamente en la tarde, para que ustedes las puedan visualizar y hacer sus tareas. ¿Estamos ahí, Ever? Sí, profe, estamos bien. Ok, entonces nos vemos en una próxima clase. Fue un gusto poderles acompañar. Va, profe. Hasta luego.